Alguien que le dé un aplauso a Cristo en esta noche. Alguien que venga a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Grite amén. Saluda a unas 2, 3 personas y dile: Dios te va a hablar en esta noche. Dile. Y tome asiento, por favor, si es tan amable. Sean bienvenidos todos en esta noche. Hoy vamos a tener un ungimiento y saludamos a los pastores de Ciudad Juárez. ¿Por qué no le dan un aplauso a ellos? A ver, ¿cómo lo recibimos el Rey de Gloria? Hoy voy a estar hablando acerca de ungidos con un propósito. Dios nos unge con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan dice que todos tenemos una medida de unción. Todos tenemos una medida de unción. Pero cuando Dios nos llama a un ministerio, hay una unción especial que Dios deposita en nosotros con un propósito. ¿Cuál es la diferencia de esa unción que Dios pone en nosotros? Se puede decir del cristiano promedio a uno que tiene un llamado. Es la asignación. La asignación que tengas es la unción que Dios va a depositar en ti. Pero ¿qué es la unción? La unción es la gracia y el poder sobrenatural de Dios depositado en nuestras vidas para la obra de Dios. Para aquello que en lo natural no podemos hacer, en lo sobrenatural en Dios lo podemos hacer. Entonces, cuando el poder de Dios viene sobre nosotros, somos mudados en otras personas. Y Dios nos unge con un propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si esa medida de unción que todos tenemos es para predicar el evangelio afuera, a toda criatura. Ese es el propósito. Pero cuando Dios nos llama a un ministerio, el apóstol Pablo decía: yo oro porque Dios los tenga por dignos de su santo llamamiento. El llamado de Dios no se crea en los institutos bíblicos ni en las formaciones de las escuelas de discípulos. El llamado de Dios es divino. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, el que yo sea pastor no quiere decir que mis hijas vayan a ser pastores. Ojalá y que Dios la llame, ¿verdad?, en su tiempo. Pero el error, se puede decir, en este tiempo, que muchos pastores dejan a sus hijos en el pastorado sin tener un llamado, los hijos. ¿Y cuáles son los rasgos o cuáles son las características de una persona ungida por Dios? Ahorita la vamos a ver también. Interesante. Y hoy vemos cualquiera predica, ¿eh? Hoy cualquiera se sube a una plataforma, graba un TikTok, un YouTube y ya es pastor, o ya es apóstol, o ya es profeta, pero sin el respaldo de la unción de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, hay un peligro cuando usted atraviesa esa línea que Dios no le ha llamado. Hay un peligro. Si Dios no lo ha llamado a tal ministerio, no se meta en ese ministerio. Si Dios no lo llamó como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, como maestro de la palabra, vas a hacer un desastre en tu vida. Puedes llegar hasta morir, me atrevo a decirlo así, si no tienes el llamado de Dios. En el llamado de Dios tenemos que asegurarnos de que esté la unción de Dios sobre nosotros, que sea depositada la unción de Dios. Por eso hoy vemos tantos movimientos de iglesias, con todo respeto, pero digo, no es la unción. La unción tiene una marca en la unción. Y vemos muchos pastores que están a la moda, pero no tienen la unción de Dios. Son buenos en TikTok, son buenos para crear contenidos de podcast, pero no están ungidos por Dios. Tienen la destreza, el carisma, se puede decir. Y otra gente confunde el llamado con el carisma. ¿Sí? El ser buena onda, el atraer a la gente con tu forma de ser. ¿Sabía usted que los profetas del Antiguo Testamento no le caían bien a la gente? Por eso los mataban.
Por eso los discípulos de Jesús a todos los mataron menos a Juan, porque el mensaje que ellos traían chocaba con la generación cuando ellos predicaban la palabra. Y hoy no, entre más bien le caes, o sea, tiene el amor de Dios, dice la gente, ¿verdad? Estamos bien confundidos. La unción de Dios tiene enemigos también. La unción de Dios tiene enemigos que lo persiguen siempre. O sea, en el momento que Dios te unge, debes de prepararte, porque también se van a levantar enemigos también. Y eso debemos de estar conscientes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ungidos con un propósito. Primera de Samuel capítulo 16 verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Estaba el profeta Samuel buscando, déjenme le cuento la historia un poquito. Estaba buscando a quien ungir como rey de Israel. Y Samuel tenía un concepto de lo que era una persona ungida, o más bien llamada a ser ungida, para buscar un rey. Y cuando llega Samuel al lugar donde estaban los hijos de Elí, pues todos eran altos y guapos, de buen parecer, bien nice, de allá de los lagos. Otro era de La Rioja. Pero nadie se imaginó que un cholito Dios lo iba a levantar. ¿Cuántos están aquí? Y me río de la gente que dice: un pastor no debe portarse así. ¿Y tú eres pastor? No. Entonces, ¿cómo me vienes a hablar de algo que no sabes? Hoy la gente tiene conceptos del pastorado, o conceptos de un profeta, o conceptos de un evangelista muy equivocados. Porque cuando la unción de Dios viene sobre ti, Dios no mira tus rasgos, ni siquiera mira tus fortalezas, ni siquiera mira tu inteligencia. Dios te llama desde el vientre de tu madre. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, en mi caso lo puedo decir. Cuando Dios me llama al pastorado, mi llamado no fue cuando me echaron aceite en la cabeza. Mi llamado fue en el vientre de mi madre. Yo era pastor. Por eso en Jeremías capítulo 1 le dice el Señor: desde antes que nacieses te conocí. Desde antes que vinieres a esta tierra, dijo, te di por profeta a las naciones. El llamado de Dios ya venía desde el vientre de tu madre. O sea, muchos de ustedes no nacieron de la casualidad. Aunque no conociste tal vez a tu papá o a tu mamá, o a tu mamá o a tu papá, o no tuviste familia, tienes una familia que es la familia de Dios. Y ese llamado solamente Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso los descalificados para el mundo son los calificados para Dios. Vea la Biblia, los que escogió Jesús, puros descalificados, pura gente del vulgo, así dice la Biblia. O sea, de lo más piratón, de allá de Villaverde, de Tierra Nueva, de La Choya, de la Santa Isabel. Y todos pensaron que iban a salir de la Pitic. Todos se equivocaron. ¿Por qué? Porque las características que el ser humano pone a alguien para un llamado no son las mismas características que Dios tiene para el llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios mira el corazón del hombre y no mira la apariencia del hombre. Alguien grite amén a eso. Entonces Dios mira a Samuel, mira a los hijos de Elí, y uno lo miró alto y dijo: este es el rey. Y le dijo Dios: no, ese no es. Y lo miró a otro y dijo: este es el rey. Y también Dios le habló y le dijo: no, tampoco. Y cuando terminó de ver a los hijos de Elí, allá venía el pastor David. Allá venía de cuidar las chivitas, tal vez con sus zapatillas llenas de popó de los chivitas que cuidaba, porque era un pastor. Olía a oveja, olía a monte, olía a pelea, olía a gente trabajadora. Porque Dios nunca llama a la gente floja, Dios llama a la gente trabajadora. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Dios nunca va a llamar a una persona que está tirado en el sillón atrás de las redes sociales criticando a medio cristiano o a medio predicador que se le atraviesa criticando. Dios no llama a esa gente. Dios llama a aquellos que siempre están haciendo algo en lo natural, que siempre están trabajando, porque el compromiso nace desde que tú estuviste en el mundo. Dios te vino preparando desde antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te estaba preparando desde antes, forjando tu carácter para cuando te llamara Dios fueras un valiente guerrero. Alguien grita amén a eso. Por eso dice la escritura que cuando miró a David, no miró la apariencia de un rey. Y Dios le habló y le habló con el último hijo. Le dijo: es que lo que el hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón del hombre, dijo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces viene David y lo ungió como rey de Israel. Era el más pequeño, era el más chico de todos los hermanos, era el menos indicado, era el menos calificado. Y aún, escúchame bien, trabajando en el llamado, era el menos calificado. Mató, adulteró, robó, anduvo de flojo allá arriba, sorreando a las mujeres. Nadie alaba. O sea que una vez que Dios te unge, no se te van a quitar los defectos. Tus defectos van a salir más a flote. ¿Por qué? Porque en tu debilidad el poder se perfecciona. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gente piensa que Dios te va a ungir y te vas a convertir en una persona perfecta, que no vas a tener pruebas, que no vas a tener lucha, que no vas a tener tentaciones, que no vas a pecar, que no te vas a enfermar, que no vas a tener guerras espirituales, que no vas a tener problemas emocionales. Te equivocaste. La unción te expone todo lo que hay en ti. ¿Para qué? Para que cuando sucedan las cosas diga: yo no fui, el que lo hizo fue Dios, porque en mis capacidades normales yo no lo podría lograr. Alguien tiene que decir amén a eso. Tiene que ser Dios el que lo hace, porque expone la unción, expone las debilidades del hombre también. Y hay un dicho que me gusta mucho: todo lo malo que veas en mí, ese es el Geraldi, pero todo lo bueno que veas en mí es Cristo en mi vida. Eso se llama la gracia de Dios. Entonces lo unge, y al tiempo David fue rey de Israel. Primero, pero Dios lo fue llevando como etapas. Primero fue rey, creo que de Judá. Fue rey de una ciudad. Y luego fue rey de Jerusalén. Y luego fue rey de Israel entero. Y luego gobernó sobre las tribus de Israel. Y Dios le fue entregando terrenos, territorio, le fue entregando. Así es la unción. La unción empieza de menos a más. Cuando Dios te llama, Dios no te va a brincar a lo grande de una vez. No, Dios te va a llevar paso a paso, conforme a tu fidelidad. Escucha bien, conforme a tu compromiso con Dios. La unción va en aumento en tu vida. Y es cuando uno empieza a mirar cosas más poderosas en Dios. Por eso cuando viene el profeta, el mismo profeta Samuel, viene con Saúl, le dijo: te van a acontecer unas cosas. Cuando llegues al collado, el poder de Dios vendrá sobre ti, la unción, y serás mudado en otro hombre. Cuando estas señales te acontezcan, le dijo, haz todo lo que se te viniera en mano, porque Dios está contigo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? O sea que cuando la unción te muda en otra persona. Cuando la unción de Dios viene sobre ti, el del avivamiento ¿cómo se llamó un avivamiento de John, no me acuerdo el apellido, se me fue así. Ese avivador, él le llamaba la segunda bendición. ¿Cuál es la primera bendición? Le llamaba a él cuando uno nace de nuevo, cuando viene a Cristo. Pero la segunda bendición le llamaba a él cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti. Y son como dos etapas del cristiano. Cuando naces de nuevo, ¿sí? Viene el nuevo nacimiento. Uno es transformado, es cambiado, ¿verdad que sí? ¿Quién vivió el nuevo nacimiento? El que vivió el nuevo nacimiento sintió un cambio. Pero cuando la unción viene sobre ti, ese es otro cambio. Yo recuerdo, yo me convertí al Señor en el 97, conocí a Cristo. Y yo me sentía livianito,
Sentí que el Señor me transformó, me cambió, me renovó. Pero cuando me ungió para el ministerio, fue un giro que Dios le dio a mi vida. Fue un giro que Dios le dio a mi vida. Para empezar, yo no hablaba enfrente de la gente. Yo era de los niños que no jugaba con nadie, me aislaba ya solo. En el kinder yo nunca participé. En la primaria yo nunca participé en nada. En la secundaria nunca participé en nada más que en pleitos. Sí, de eso de exposiciones, siempre me la pinté en la educación física. Yo la reprobé también, solo por no convivir y no estar con la gente, porque me gustaba estar solo, aislado allá. No hablaba, era muy serio de más. Sacaban las palabras, las sacaban de mí para yo poder platicar con alguien. Pero una vez que vino la unción de Dios sobre mí, cuando la unción vino sobre mí, ese mismo día estaba arriba de un camión predicando el evangelio. Y hace 19 años no he parado predicando el evangelio, por muchos lugares predicando el evangelio. Cuando el poder de Dios viene sobre ti, eres mudado en otra persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando la unción viene sobre ti para el llamado de Dios, hay un cambio, pero hay un respaldo y hay señales que eres una persona ungida por Dios. ¿Qué es la unción? Es la gracia de Dios sobrenatural que está sobre nosotros, que nos capacita para el llamado de Dios. O sea, esa unción nos va llevando a capacitarnos para trabajar mejor en la obra de Dios. O sea, es una gracia que Dios te da. Si no tenía gracia con la gente, Dios te comienza a dar gracia con la gente. Hay diferentes tipos de unción que lo vamos a mirar el domingo. Voy a estar hablando toda la semana, todo el fin de semana voy a estar hablando de esto, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito de esta unción? Vamos, por eso la unción es la gracia y el poder sobrenatural que Dios nos capacita para cumplir el llamado o el propósito que el Señor nos ha dado. La unción es dada exclusivamente para cumplir asignación divina que nos separa, escuche bien, nos separa para una misión específica en la vida. O sea, una vez que te unge Dios, te está apartando para algo. Alguien tiene que entender aquí. O sea, eres apartado para. ¿Alguna vez usted ha ido a comprar algo a la tienda y aparta con un dinero? Dice, me lo aparta, tiene que dar la mitad y da la mitad y ya es tuyo. Eres apartado para alguien. La unción de Dios de la misma manera, eres apartado. Estás sentado con todos los que están aquí, pero tienes una unción especial. Eres un apartado para algo. Alguien se tiene que gozar aquí. O sea que en mi caso, cuando yo llegué en 3 de junio del 97, llegamos más de 100 pandilleros donde nos congregamos nosotros, ¿sí? De los 100, el Señor ya me había apartado. Venía con todos, pero era de la bolita que Dios iba a sacar al ministerio. Y era el menos calificado. Así se lo digo, era el menos calificado de toda la bola. Porque unos tenían talento, otros tenían capacidades, pero uno no pelaba ni un chango ni a patadas. Es el menos calificado delante de los ojos del hombre. Ese Dios siempre lo escoge. A veces uno se lleva una sorpresa con los años, porque a veces el que miró en la iglesia que caía, pasan los años y de repente lo miras que tiene un ministerio poderosísimo. Alguien tiene que gritar amén a eso. A veces la gente más débil, que ves que caen, que las emociones, que esto, que el otro, cuando menos piensas, si se mantienen firmes, de seguro Dios ya los tenía apartados para. Por eso pasan los años y hay gente que dice, si yo me acuerdo cuando comencé la iglesia, la gente decía, el Cholito, el Geraldi, hombre, se le va a pasar al año, hombre, se va a desbaratar la iglesia, no va a pasar nada, hombre. Son de esos predicadores que se levantan y ya no vuelven a hacer nada. Han pasado 19 años y sigo predicando la palabra. Dios ha respaldado, he fundado más de 22 iglesias, alguien tiene que gritar amén a eso. He viajado como a 22 estados en la República Mexicana para la gloria y honra de Cristo Jesús. Alguien diga amén a eso. El menos calificado de todos.
Entonces me encanta cuando la gente me rechaza, me menosprecia, me hacen a un lado. Digo, hay una unción especial aquí, digo. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando lo desprecien, lo rechacen, lo hagan a un lado, no se sienta mal. Véalo como una señal de que usted no es como ellos, de que usted es distinto, de que Dios le ha llamado para algo, de que usted tiene un propósito de vida. Alguien se tiene que gozar aquí. Por eso Dios siempre escoge de lo peor. Vea, todos los 12 discípulos eran tremendos. Uno era un cobrador de impuestos. Imagínense. Trabajaba en Hacienda el brother. Otro eran pescadores. Imagínense los pescadores. Imagínense que cuando se convirtieron, la gente decía: pura gente del vulgo estos, pura gente corriente. Pero no se dan cuenta que esos 12 iban a impactar el mundo entero en 90 años. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se dice que los 12 discípulos en 90 años impactaron el mundo entero predicando el evangelio. Que cuando llegaban a un lugar decía: ahí vienen los que trastornan el mundo. O sea que cuando ellos se paraban, algo sucedía. Ángeles se aparecían, temblaba la tierra. Alguien grite amén a eso. Los ciegos miraban, los sordos oían, los paralíticos se levantaban. Entonces cuando llegaban a un lugar, la gente decía: ay, ahí vienen los que trastornan el mundo. Que se agarre Hermosillo, Sonora, porque van a decir un día: ahí vienen los que trastornan Hermosillo. Que se agarren los de Ciudad Juárez, porque un día dirán: ahí vienen los que trastornan Ciudad Juárez. Alguien dígame a eso. Esa es la unción. La unción trastorna donde llegas. La gente piensa: ay, tiene a Dios ese pastor, porque el pastor habla: amados hermanos, en este momento quiere decir, yo tengo muchas cosas que darle. Tengo todo el amor para ustedes. Alguien ungido es odiado, es perseguido, es vituperado. El apóstol Pablo decía: nosotros los apóstoles, decía, somos expuestos, somos la burla del mundo, somos espectáculo para los ángeles, decía. Imagínense. Y los cristianos hoy no aguantan ni un meme en Facebook. Son bien sentidos porque no tienen la unción de Dios. La unción de Dios te da esa capacidad para soportar las pruebas, soportarlas cuando viene el enemigo. ¿Usted sabe por qué agarraban las ovejas y las ungían con aceite? Agarraban las ovejas y les echaban aceite en la cabeza. Dicen que todavía lo hacen, no sabía yo. Le echan aceite en la cabeza y en los ojos, le embarran toda la cara, para que los mosquitos no le piquen los ojos, no se le metan a los oídos. Los mosquitos son los demonios. La unción lo que hace, que cuando alguien te dice: te están criticando, déjalos que me promocionen gratis. El ungido dice: déjalos que me promocionen gratis. Cuando te critican, el ungido dice: déjalos, como no tienen nada que hablar de ellos, tienen que hablar de mí. No tienen nada interesante sus vidas, pues. Tienen que hablar de otra persona. Nos da la capacidad Dios para soportar también las embestidas de Satanás. Mire lo que dice Hechos capítulo 10 verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuáles eran las marcas que Jesús tenía aquí? ¿Cuáles eran las marcas que Jesús tenía? Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo este anduvo haciendo ¿qué? Bienes, 2. Y luego sanando a quienes. A ver, dígalo, lo veo medio dormido usted. ¿Para qué? A todos los oprimidos por.
El diablo. ¿Cuáles eran esas tres señales? ¿Y qué dice al final? Porque Dios estaba con él. ¿Qué hacemos los pastores hoy? Mandamos a la gente al psicólogo. No tiene nada de malo, es bueno. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no hay unción. ¿Por qué la gente no va a la iglesia cuando están enfermos? Porque no hay poder en la iglesia. ¿Por qué los oprimidos por el diablo los mandan al manicomio, los mandan al hospital, menos a la iglesia? Porque no hay poder en la iglesia. ¿Por qué si pueden ir al seguro social a que los atienda el doctor, pero no pueden ir a una iglesia? Porque no hay poder en la iglesia. Donde no hay poder, hay sustitutos del poder de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ahí vemos los cultos muertos. Las iglesias muertas parecen panteón, porque no hay poder de Dios, no hay unción de Dios. Donde hay unción no puede haber un culto apagado, porque siempre uno está expectante de que algo va a suceder, de que algo puede ocurrir, de que Dios puede sanar a alguien, de que Dios puede liberar a alguien, de que Dios puede traer una palabra de aliento para alguien. Alguien tiene que decir amén a eso. La unción de Dios trae ese cambio, esa transformación. Trae ese cambio, esa transformación, no nomás a tu vida, sino para impactar a otros, para ministrar a otros. O sea, la unción no es para beneficio personal, sino la unción es para ser de bendición para otros. Hablando de los 5 ministerios, cuando Dios llama al ministerio, Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios. Cuando Dios llama, Dios te da una asignación especial. Te da una asignación como pastor, como evangelista. ¿Cuál es la asignación del evangelista? Ganar almas. ¿Cuáles son las señales y los dones que acompañan al evangelista? Los milagros, las sanidades, las lenguas, la palabra de revelación. O sea que un evangelista también es llamado para preparar otros evangelistas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero un pastor también. ¿Cuáles son las señales y rasgos de un pastor? Lea el Salmo 23. Tratar de que a la iglesia nada le falte. Suplir a través de la palabra, enseñarle a través de la palabra, enseñarle a usted a orar, enseñarle a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a liberar al cautivo, a dar un consejo, a vivir una vida apacible y en paz con los demás. Alguien diga amén a eso. También llevarlo a pastos delicados. O sea, va a haber momentos que el pastor te va a dar pastos delicados, bonitos, agradables, promesas de Dios te van a gustar. Pero el pastor también trae la vara y el cayado en la mano. El pastor también corrige. El pastor también direcciona. El pastor también te empuja. El pastor a veces te agarra en sus brazos y te sube en tus hombros. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero sabe que el más atacado de todos es el pastor. Las ovejas atacan al pastor. A veces el pastor las saca del hoyo y van y se meten al mismo hoyo así. La oveja no tiene la capacidad de mirar más de 1 metro. ¿Sí sabía eso usted? Creo que más de 1,5 metros una oveja no puede ver. Por eso necesita un pastor. Por eso la gente que deja de congregarse, normalmente gente que agarra monte, 2, 3 meses y andan en el mundo. Yo soy la iglesia, no necesito congregarme. Rebeldes. Necesitas un pastor. Jesús lo dijo: y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y usted no puede ser más inteligente que Jesús, ni más inteligente que la palabra. Entonces, ¿para qué Dios nos da esa unción a los pastores? Para dirigirlo, direccionarlo, corregirlo, guiarlo, llevarlo a pastos delicados, llevarlo a lugares de reposo. Alguien diga amén a eso. Entonces, sin esa unción no podemos lidiar con la gente. ¿Sigo, paro? ¿Cuál es la asignación del profeta? La unción. Hay misiones específicas también que ellos tienen.
¿Cuál es la asignación que tiene un profeta? Traer una palabra que viene de parte de Dios para la congregación o para un individuo. Pero también es una palabra de corrección, también es una palabra de juicio, también es una palabra direccional, también es una palabra que viene a confirmar algo que se supone que Dios ya te dijo. Pero nunca el profeta va a hablar fuera de la palabra de Dios. Pero hay profetas que son llamados a guerra espiritual. Hay profetas llamados a formar otros profetas. Hay profetas que de ahí salen las escuelas proféticas. Hay profetas que son llamados a la guerra espiritual, atacar principados, potestades. ¿Sí? ¿Cuál es la asignación que tiene un maestro? Traer la revelación de la palabra. A través de la palabra enseñarte, nutrirte, llenarte. Que estés pachoncito, gordito espiritualmente, así. Que no andes agarrando de YouTube, de aquí, de allá, de 1000 pastores y terminas todo confundido. Por eso en una iglesia la responsabilidad del pastor es traer siempre una buena palabra a la gente. Por eso hay pastores que dicen: no, me están robando las ovejas. No, mejor pregúntate qué no estás haciendo que el otro pastor sí lo está haciendo. ¿Alguien me está entendiendo? Es fácil decir: me están robando las ovejas. Mejor pregúntate qué no estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo bien, por qué la gente se me vaya, qué están dando allá que no estoy dando aquí. Si se supone que es la misma palabra, se supone que es el mismo Dios. Lo que pasa es que no estamos nutriendo a las ovejas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para eso son los maestros de la palabra, para venir a nutrir, a bendecir la iglesia, a llenar la iglesia, que la gente encuentre un propósito de vida. ¿Y cuál es la asignación de un apóstol? La asignación del apóstol es que los 4 ministerios crezcan de sus hombros hacia arriba. El apóstol no nomás es el que luce ahí y sale en un flyer ahí con una corbata así y un relojón caro y está con un flyer con un fuego así, una paloma por aquí y una Biblia por acá. Y no. El apóstol es el que va abriendo brecha, va abriendo camino a los otros para que ellos no sufran lo que él está sufriendo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo mismo tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Porque el apóstol tiene marcas de peleas, de guerras, de batallas, de luchas espirituales. Pero cuando el apóstol llega a una ciudad, es un apóstol que no solamente va a hacer cultitos religiosos, sino que va a tratar de traer una transformación a una ciudad, a una nación, a un estado. Y cuando una iglesia apostólica profética se levanta en la ciudad, que se agarre la ciudad, porque viene en rompimiento, porque Dios va a levantar una generación apostólica profética. Alguien grita amén a eso. Entonces, cuando Dios te llama al ministerio, no es que Dios va a quitar la unción que Dios puso en ti, va a añadir más unción en ti. Sigo, paro. Ese es el llamado de Dios. Dios te unge con un propósito. Decíamos, recopilando, todos tenemos una medida de unción. Lo dice 1 de Juan. Todos tenemos una medida de unción. Pero cuando eres llamado a uno de los 5 ministerios, Dios pone una asignación especial en ti. Dios pone dones, deposita dones en ti, activa dones en ti, deposita una gracia en ti, deposita un manto especial en ti. Y eso no quiere decir que no te vas a equivocar en el camino. Te vas a equivocar en el camino, vas a cometer errores en el camino. El que usted se haga cristiano no quiere decir que ya no le va a fallar a Dios, de que no va a pasar desiertos, pruebas, luchas. Las va a pasar, pero la unción de Dios está sobre ti. Dígame, a eso le debe de alegrar. Dije, la unción de Dios está sobre ti. Y esa es la unción la que te va a guiar. ¿Cuáles son las características de una persona que ha sido ungida por Dios? Puse 5 nada más, hay más, pero quiero que venga el fin de semana y las escuche bien. Yo puse 5 características que tiene una persona ungida por Dios. Número 1, tiene el respaldo de Dios en su vida. Yo no creo que usted, Dios lo llamó de evangelista y nunca me gana almas. Dice que es evangelista, pero nunca echó fuera un demonio, nunca sanó a un enfermo. No eres evangelista. De Efesios 4:11. El evangelista de Efesios 4:11 sana enfermos, echa fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Hay gente prendida en el fuego de Dios.
pero tienes el respaldo de Dios. Una persona ungida tiene el respaldo de Dios siempre. Número 2, la humildad. Reconoce que lo que está sobre él no es él, es Cristo Jesús en él. La gloria siempre, la persona ungida siempre le va a estar dando la gloria a Dios. Nunca se va a robar esa gloria. Pero eso también va a exponer los lugares, o más bien tus rasgos de orgullo y soberbia, lo va a exponer la unción. ¿Sabe qué es lo que me gusta de la unción? Que te expone. ¿Se lo repito o no? Un ejemplo: cuando usted viene a Dios y usted le falta humildad, cuando viene la unción, el orgullo le va a salir a flote así, mire. Déjeme le explico por qué. No es para destruirte, es para que te des cuenta que necesitas morir a eso. Cuando te das cuenta, la unción de Dios gobierna más fuerte sobre ti. ¿Cuántos están aquí? Por eso la gente, yo me fijo que mucha gente llena el Espíritu Santo y a las 2, 3, 4 semanas truenan con algún pecado, una tentación, y dice: pues si Dios me tocó. Otra gente dice: qué hipócrita, si lo vi temblando en la iglesia. Sí, pero la unción te expuso. Y no te expuso para destruirte. Alguien tiene que decir amén a eso. Dije, no te expuso para destruirte, te expuso para que vuelvas a los pies del Señor y Él volverte al diseño original. Porque en el diseño original era que viviéramos en santidad para Dios. Alguien grite amén a eso. Por eso cuando la Biblia dice que no hay nada oculto que no se ha de exponer en la presencia de Dios, otra parte dice que todo lo oculto será revelado, saldrá a la luz. Pero nosotros con pensamiento de juicio y de malicia pensamos que se va a destruir, se va a acabar el ministerio, Dios va a exponer. Yo he visto cristianos diciendo: pero Dios va a sacar a flote el pecado que hay en esa iglesia, con un señalamiento de juicio. No, Dios no es así. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Alguien tiene que decir amén a eso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando Dios te expone algo en tu vida, no es para destruirte, es para volverte al diseño original. Alguien se tiene que alegrar por eso. La humildad. Hay otro rasgo de una persona ungida, es la compasión. Dice que Jesús miró la multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó, dice. La unción te va a dar compasión. Vas a sentir compasión por el enfermo, por el que está atado de las drogas, el alcoholismo, la miseria. Sí le dije una vez, ¿verdad? Yo antes acá en los videos, eso de los borrachitos, me reía mucho. Y un día estaba viendo un video donde estaba un borrachito bailando. Yo me estaba riendo con el video. Y de repente el Espíritu Santo me dijo: por eso no tienes autoridad cuando hablas con ellos. Así me dijo. Le dije: ¿cómo, Señor? Cuando tú te burlas de ellos, estás fortaleciendo el demonio que ellos traen. Y cuando tú te enfrentas a una persona con problemas de alcoholismo, no vas a poder echar fuera ese demonio, porque tú lo fortaleciste, ese demonio, burlándote de él. ¡Pum! Me cayó. Dije: sí, cierto. Dije: no me vuelvo a reír de ellos. Le dije: Señor, dame compasión por ellos. ¿Cuántos alcoholitos no hemos tenido aquí? Un montón de alcoholitos hemos tenido aquí. Nosotros no los corremos, Una vez recibimos como 10 alcoholitos. Y llegaban todos y se sentaban. Unos me gritaban de allá, unos. Uno nadie llegó y me dijo: pastor ratero, se roba los diezmos. Empezó a gritar. Y me bajé y lo confronté ahí y se quedó en la reunión así, mire, estaba sentado. ¿Cuántos están aquí? Sentadito escuchando la palabra así. Dios me dio gracia con él. Otro, ustedes lo han visto, ahí llega afuera y me canta hasta un tiro enfrente de toda la gente ahí. Se quiere pelear conmigo, me dice: vente, y que pelea, déjate cosa, ven para acá, abrázame. Le digo, lo abrazo ahí. Cuando Dios te muda el corazón, Dios te va a dar gracia con esa gente también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios va a exponerte también la falta de compasión que tienes. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te habla. Ahí es cuando el Espíritu Santo te dice: ¿de qué te ríes? No te burles. Y te empieza a hablar el Espíritu Santo.
Yo me acuerdo cuando el expresidente que tuvimos, que le hicieron muchos memes, me paré aquí y le dije a la iglesia: no se burlen del presidente, es el presidente. ¿Cómo vamos a orar un miércoles de oración aquí por él? Y en mi Facebook está lleno de burlas de él. No tengo autoridad, no tengo moral para orar por él. No le gusta a la presidenta, y con eso no quiere decir que todos debemos de estar de acuerdo con ella y con cosas. No, 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 no. No todos estamos de acuerdo. Y nunca vamos a estar de acuerdo con cosas que estén en contra de la palabra de Dios. Pero eso no me da el derecho de burlarme de ella, de su persona. Alguien está aquí. Porque el miércoles de oración que yo está aquí, yo no tengo autoridad. Cuando yo dejé de hacer eso, me tocó sentarme con la presidenta municipal, me tocó sentarme con diputados de aquí de la ciudad, me tocó sentarme hasta con un senador a desayunar con ellos, porque Dios te lleva a niveles de gloria cuando vas entendiendo. La unción te lleva a niveles de autoridad que nunca te imaginaste, a sentarte con esa gente, porque la unción te expone, pero también te revela. Alguien dígame a eso. La unción va a exponer tu falta, pero también cuando tú lo superas y te arrepientes, Dios te lleva a ese nivel de compasión que debes de tener. También alguien tiene que decir amén a eso. Número 4, el amor. Una persona ungida es una persona que tiene amor. Pero déjeme le explico aquí. El amor no es el amor que nosotros conocemos del sentimental, sino el amor basado en el carácter de Dios. El amor basado en el carácter es muy diferente al amor de sentimental. ¿Cuál es el amor basado en el carácter de Dios? Todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se irrita, no tiene envidia, no es jactancioso, nada es emoción. Véanlo, nada es algo emocional, todo es carácter. ¿Cuántos están aquí? O usted dice, a ver, voy a tener paciencia, a ver, siento tener paciencia. Pues no, ¿sí o no? ¿Sí o no? O usted diga, a ver, voy a tener paciencia. Sí, voy a tener paciencia. ¿Verdad que no? Cuando está en las filas ahí en la mañana esperando el semáforo y de repente se atraviesa un carro y tú vas apurado, dice, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, envía un misil, manda ángeles que saquen este vato de aquí. ¿Verdad que no? ¿Verdad que se desespera? O empieza alabado sea el Señor, sus misericordias. No, ahí te vas a exponer. No cuando saludas al hermano aquí en el domingo, dile bendiga hermano, ¿cómo está hermano? Un día me dijo un brother, no fue aquí, me dice, ¿cómo tiene amor esa hermana? ¿Verdad? Me dijo, pregúntale al marido, le dije, a ver si es cierto que tiene amor. Un día me dijo una hermana, que quede grabado aquí porque lo estamos grabando, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor, me dijo. Hay dones, hay unción, hay milagros, pero no hay amor en esta iglesia. Le dije, pues no se vaya, usted es la única que tiene amor. Imagínese, se va a la iglesia, nos vamos a pelear entre todos aquí. Le dije, quédese y enséñenos cómo amar. Qué fácil irte donde todos aman. Eso lo hacen los publicanos, dice la Biblia. Qué fácil es saludar al que te saluda. Qué fácil es extenderle la mano al que te la extiende. Qué fácil es abrazar al que te abraza. Qué fácil, eso lo hace cualquiera. Pero quedarte donde no te aman, quedarte donde no hay amor. Mi marido no me ama, pues ámelo usted. Mis hijos no me amen, pues ame usted a sus hijos. Deje de estar mendigando amor y de amor. Había un profeta, me gustaba mucho escucharlo, TV Ochoa. Un día dice él en un video que le dijeron, TV Ochoa, ¿por qué no te vas a Latinoamérica a abrir una iglesia? Tú podrías tener una iglesia de 100,000 gentes en Latinoamérica. Te ama la gente allá. Prefiero estar aquí, dijo, en Nigeria, donde no me aman, donde me odian, donde me han querido matar, y demostrarles aquí que yo tengo el amor de Dios. Wow, dije. Nomás hay un video ahí, imagínense, TV Ochoa, donde pasa un avión y le lanza una bomba a su iglesia.
y usted no aguanta un meme en Facebook y dice que tiene amor. Imagínese, o sea, de ese calibre el odio en su país contra él. Dice, no, me voy a quedar en este país para hacer luz en medio de las tinieblas y amar donde no hay amor, decía. Pero vea los videos en YouTube de TV Yochoa. Impresionante los milagros, las liberaciones. Sorprendente las liberaciones así. Porque cuando usted está en el lugar donde Dios te pone, la unción te expone, pero la unción también te lleva a niveles de gloria mayor todavía. Alguien diga amén a eso. Y la última, las sanidades y las liberaciones. No puede ser una persona que está ungida y nunca Dios la ha usado en sanidades y milagros. Una señal, una marca de una persona ungida es que Dios le ha dado una gracia para liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para sanar las heridas de las personas heridas. Dios te da la gracia, el poder, la unción para sanar al enfermo. Alguien diga amén a eso. Y ya sé lo que van a decir los que ven, se le van viendo videos en YouTube. ¿Y por qué no te vas a los hospitales y sanas a todos los enfermos? Porque es una asignación. No es para andar derrochando sanidad y milagro. A ver, tú recibe, tú. No es así tampoco. Porque hay que exponer primero el evangelio de Jesucristo. Hay que exponerle a la gente el evangelio. Hoy la gente quiere la sanidad, pero no quiere el evangelio de Cristo. Hoy la gente quiere el milagro, pero no quiere el Dios de los milagros. Hoy Dios quiere que Dios los prospere, pero no quieren al Dios de la prosperidad. Hoy la gente quiere estar bien, pero que Dios esté bien con ellos, pero ellos no quieren estar bien con Dios. La unción no, la unción va a venir y te va a cambiar, te va a transformar, te va a renovar, te va a bendecir, te va a sanar, alguien dígame a eso. También te va a exponer, pero no te va a exponer para destruirte, te va a exponer para llevarte un nivel de fe y de gloria mayor todavía. Alguien grite amén a eso. Y termino el texto diciendo, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, dice en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. La unción, el aceite de la unción tiene un propósito en nosotros. Es un acto profético diciendo como el Espíritu Santo me está ungiendo. La Biblia habla del ser enviados. De hecho, el fin de un ministerio apostólico es preparar para el ministerio y es enviar personas al ministerio de la obra del Señor. Y en esta noche tenemos una noche de ungimiento en este lugar. Hoy vamos a ungir a los pastores de Ciudad Juárez. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien le tiene que dar un aplauso al Señor.